Muy buenos días tengan ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor y por permitirnos poder reunirnos una vez más. Es un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente. Le agradezco a Dios este tiempo, esta oportunidad que Él me brinda y de estar con ustedes a través de la distancia, pero juntos para alabar y bendecir a nuestro Señor en este día. Quiero invitarle a disponernos a dar alabanza y reconocimiento a nuestro Señor, elevar nuestra voz, nuestro corazón a nuestro Creador, al escuchar este preludio que vamos a oír. Es del compositor Johann Sebastian Bach, del año 1685 a 1750 es cuando fue compuesto. En do mayor es opus 924 y es interpretado por nuestra hermana Sara Gómez. Pues ahora le invito a que me acompañe a hacer una oración. Gracias te damos, amado Señor, por este día que tú nos permites reunirnos en tu nombre, alabarte, bendecirte, pedirte perdón, Señor, por todas las ofensas que te hayamos hecho, Señor. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos. A pesar de nosotros, Padre, tú eres tan bueno y te alabamos por ello. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de los que están escuchando y escucharán después de este día el mensaje. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros y porque nos permites reflexionar en tu preciosa palabra, alabarte juntos y bendecir tu nombre. Gracias, Padre Santo, por tu amor que es tan grande e inconmensurable. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero que me acompañen en la lectura, si tienen sus Biblias en sus manos, el Salmo número 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas
de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Hermanos, alabemos a nuestro Señor alegremente y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Yo le invito que así, en esa actitud, en sus hogares nos dispongamos a elevar nuestra voz y alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y agradecimiento por todos sus favores y su amor inmerecido. El primer himno que vamos a presentar lleva por título Maravilloso es, y es entonado por nuestras hermanas Janet y Mariana Méndez. Es inspirado en el Salmo número 98, el verso 1, que dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Se encuentra en el Himnario Bautista y es la letra y música de George Beverly. Escuchemos, hermanos, y alabemos también a nuestro amado Señor. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso
¿Se ha detenido usted a pensar en ese amor tan grande que el Señor nos tiene? De verdad, yo creo que uno se queda sin palabras. Es un amor tan grande que uno no puede comprender. Pero sí podemos agradecer en todo momento ese amor tan sublime y tan hermoso que Él nos tiene. Y llevar una vida que al Señor le agrade, buscándole en su palabra y que Él nos revele su voluntad. Quisiera, hermanos, que continuemos alabando a nuestro Señor. El segundo himno tiene por título En silencio reverente. Es interpretado por el director Christian Gomer y está en el himnario metodista, es el número 368. La melodía francesa tradicional es de la liturgia latina de Juan Jacobo, del siglo XII. Alabemos a nuestro amado Señor, hermanos, con todo nuestro ser y agradecimiento. Con devoción y con profundo agradecimiento, sigamos en esta actitud de alabanza a nuestro Señor. Dice la palabra: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Quiero agradecer al Señor por la vida de cada uno de ustedes que nos ven en la transmisión y en otros lugares. Y pues queremos saludarles, mandarles un abrazo afectuoso. Nuestros hermanos que nos ven de diferentes países, como son del Salvador, Brasil, Inglaterra, Italia, España, Rusia, Japón y quizá de otros más países. En Estados Unidos a nuestros hermanos de California, de Texas, de Atlanta. Aquí en México, nuestros hermanos de Veracruz, de Querétaro, de Puebla, de Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Aguascalientes,
Jalisco, Coahuila y por supuesto aquí de la Ciudad de México. Pues agradecemos al Señor, hermanos, que ustedes estén cada domingo y quizá en otras transmisiones estén conectados con nosotros. El Señor siga bendiciendo sus vidas. Queremos agradecer también de parte de los pastores sus ofrendas y sus diezmos que puntualmente ustedes dan y de esta forma adoran a nuestro Señor y agradecen también la provisión que Él trae a sus vidas. Si usted ha dispuesto ofrendar o diezmar, va a poner nuestro hermano Osvaldo en la transmisión la cuenta clave para cualquier transferencia o ofrenda que usted quiera hacer. Que el Señor le bendiga por su generosidad y su amor mostrado a nuestros hermanos, a nuestros pastores. Quisiera ahora, hermanos, pasar a felicitar a nuestros hermanos que han cumplido años en esta semana. El día 10, nuestro hermano Gadiel Casina Sánchez de Jalapa, Veracruz. Nuestra hermana, el día 12, nuestra hermana Elizabeth de Cruz. El día 12 también, nuestra hermanita Paola Flores Cedillo. El día 12 también cumplió nuestro hermano Cristian Gomer. Y también el día 16, José Velázquez. Agradecemos al Señor la vida de cada uno de ellos y le encomendamos al Señor, rogándole que puedan hacer un alto en sus vidas y bendecir al Señor por todo este tiempo que les ha dado el privilegio de conocerle y de seguirle conociendo cada día más. Les mandamos un abrazo muy fraterno, muy cálido. Dios siga bendiciéndoles, hermanos. Tenemos también varias peticiones que pues quiero que tomen nota. Peticiones y agradecimientos también. Por nuestra hermana Margarita Juárez, sus hijos Tania y José, por su esposo Jesús. Ellos se contagiaron y la hermana me mandó un mensaje diciendo que bendito sea Dios, pues están mejorando, no están tan graves y agradecemos al Señor por ello. Por nuestra hermana Liliana Pérez y sus hijos que también se contagiaron, pero también agradece al Señor que van recuperándose. También por la salud de nuestro hermano Ángel Méndez, que siempre está con nosotros en la cabina, en la transmisión, pues oremos para que él pueda recuperarse y el Señor le bendiga en esta enfermedad. Por nuestra hermana Liliana Rodríguez, rogamos por la misericordia del Señor, que su presencia de nuestro Dios le consuele y le fortalezca ahora que en estos momentos está grave su mami, que pues el Señor la bendiga y le sostenga. Por la salud de nuestros hermanos Valentín y nuestra hermana Silvana Jiménez, que puedan percibir su amor a través de esta enfermedad, de esta prueba, y que el Señor pueda seguir obrando conforme a su perfecta voluntad en sus vidas. Damos gracias también a Dios por la vida de nuestro pastor Cristian y seguimos rogando por su salud, que el Señor siga obrando en él y por su total recuperación, que Él le siga fortaleciendo y sosteniendo en todo momento. Por el papá de nuestra hermana Alma Velázquez,
que él se contagió. Se llama Luis Velázquez Almaraz. Que el Señor obre en su salud y siga atrayendo al hermano con lazos de amor hacia él. Por la vida también de Andrea, hija de nuestra hermana Jessie Daza, que Dios la guarde y que sea su fortaleza y ayuda en todo momento. Y pues también por cada hermano que quizá no sabemos si están enfermos o tenga alguna necesidad, pues estemos orando por ellos y si es posible, pongámonos en contacto con nuestros hermanos que no sabemos de ellos para saber si hay alguna necesidad o algo más. Les ruego me acompañe a hacer una oración. Gracias, Padre Celestial, porque podemos elevar nuestra voz, nuestro corazón, nuestro ser a ti, sabiendo, Señor, que tú estás al pendiente y tú nos escuchas solamente por tu misericordia. Queremos poner estas peticiones delante de ti, suplicarte por cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades, quizá contagiados, quizá con otras enfermedades graves o crónicas. Señor, tú los conoces, tú sabes cuál es su angustia, cuál es su corazón, que ellos claman a ti, te suplican porque tú les escuches y les muestres tu favor. Te rogamos que los bendigas, que ellos puedan percibir en todo momento tu amor, tu misericordia, tu sostén, tu fortaleza. Que ellos en esta adversidad aún puedan gozarse y agradecerte por lo que les permites estar experimentando, porque pueden sentir tu presencia, Señor, que la puedan percibir en todo momento y que tú suplas toda necesidad, Señor, a través de tu cuerpo. Gracias, gracias porque podemos recurrir a ti. Te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias, Señor, porque son una grande bendición para tantos, tantos hermanos y también para algunos que no te conocen. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano preciosa y les bendigas y sigas obrando en sus cuerpos, en su salud, en su alma, en su espíritu. Fortalece y madura la vida de cada uno de nuestros hermanos. Les encomendamos a ti y a tu gracia, Señor, y te bendecimos y te agradecemos por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora es un placer poner este momento, la prédica, la reflexión con nuestro pastor Cristian, que está con nosotros y hoy nos va a compartir la palabra. Adelante, por favor. Hermanos, qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes, porque cuando leemos allá en casa, cada uno de ustedes, cuando reflexiona en las Escrituras, dice la propia Biblia que es más dulce que la miel. Es un deleite siempre reflexionar en las Escrituras. Bueno, quisiera comentar por qué últimamente, por qué he predicado sentado.
bueno, no, me consuela un poco, ¿no? El que en el Evangelio de Lucas, que hemos estado viendo, recuerde aquel pasaje donde a Jesús se le da el rollo del profeta Isaías, y una vez que lo lee, dice, se sienta y les explica cómo la escritura se ha cumplido en ese momento delante de ellos. Y es que así era en las sinagogas, ¿no? Una posibilidad o se acostumbraba, mejor dicho, predicar sentados. De ahí surge la idea de la palabra cátedra, que podríamos entender como la silla de la enseñanza. Entonces, bueno, no es tan extraño que a veces se pueda predicar parado, que a veces se pueda predicar sentado. Quisiera invitarles también para que repasen algunos de los videos anteriores, ¿no? Porque, bueno, por lo pronto tenemos un canal. Aparte de este canal de Comunidad Apostólica en Vivo, yo sé que algunos hermanos esperan que les mandemos el vínculo y con mucho gusto lo podemos hacer o lo hemos hecho, pero también usted que ya conoce el canal, cuando ya se acerca la hora, cuando ya van a ser las 11 y ya va a comenzar la transmisión, usted directamente puede entrar al canal y ahí va a aparecer una de las opciones que es en vivo y ya usted puede seguirnos en tiempo simultáneo, ¿no? No es indispensable esperar que alguien nos mande el vínculo. Usted que ya conoce el canal puede hacerlo directamente, eso le puede facilitar. Y ahí mismo, por supuesto, pues están los videos de cultos anteriores, pues incluso por varios años. Pero hemos hecho otro canal de YouTube, aparte de este canal que se llama Comunidad Apostólica en Vivo. Tenemos también el de Estudios Cristian Gómez. Y bueno, ahí tenemos algunas listas de reproducción. Usted puede estudiar allí toda la lista de Carta a los Hebreos, lo que se ha subido ya de Lucas, lo que está terminándose de subir de Primera a los Corintios. Y bueno, usted puede repasar, muchos tienen título del tema, tienen la fecha. Entonces, bueno, le invitamos para que aprovechemos estos recursos que están a nuestra disposición. Envío saludos a los hermanos que se conectan. Muchos de ellos los leemos y a veces no da tiempo, pero estamos al pendiente de lo que están escribiendo y agradecemos mucho tanto los saludos como las peticiones que ahí nos indican. Y también pues hay otros hermanos que no escriben, pero que también les saludamos, ¿no? Sé de muchos hermanos que nos siguen, que están en la comunión y que no nos escriben, pero los tenemos presentes también. Había yo pensado dar saludos a algunos por nombre, pero pues voy a cometer alguna omisión y no me gustaría que alguien diga, nombraron a tal y a tal y a tal y a mí no me nombraron. No, gracias a todos los que en este momento nos están viendo y gracias a los que con posterioridad también nos ven. Bueno, pues vamos a platicar ahora de un tema. El título que hemos puesto a nuestra reflexión es La hora de las tinieblas. Suena medio triste, ¿no? Medio tétrico. La hora de las tinieblas. Y es que vamos a leer ese pasaje donde ya vimos en parte Jesús está en agonía y luego es traicionado y entregado. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, allá en su capítulo 22.
Vamos a leer a partir del verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Por eso he titulado a nuestra reflexión: la hora de las tinieblas. Vamos a leer en griego el primer versículo, que es el 44, acerca de la agonía de nuestro Señor. Dice así: que γενόμενος en agonía εκτενέστερον προσήχηφτο και γένετο υδρός αυτουοσί τρόμβοι αίματος καταβαίνοντες επί την γην. Que γενόμενος, y estando en agonía, en griego es lo mismo, que γενόμενος en agonía y estando en agonía, εκτενέστερον προσήφγετο, más intensamente oraba. Que géneto o hidros, y se hizo el sudor. Aquí hay varias palabras que conocemos porque así nos han llegado al español. Hidros, agua, aquí refiriéndose al sudor, ¿no? Que géneto o hidros, aftu osi trombi, el sudor suyo como gotas, trombi, gotas o gránulos, hématos de hemodiálisis, hematología, sangre, ¿no? Gotas de sangre. Y luego dice, catabenontes epitinchin, que caían en la tierra. Sí, la agonía de nuestro Señor que le provoca estas gotas como de sangre, tantas, en tal abundancia, que caen a la tierra. Bueno, vamos a reiterar algunas cosas que ya habíamos comentado, ¿no? Por lo pronto, miren, vamos al Salmo 37, en el verso 39. ¿Cómo es que el Señor está clamando? La salvación de los justos. Bueno, espero sea la cita que yo quería, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El tiempo de la angustia. Aquí Jesús está en angustia, está en agonía y tiene la esperanza en que su Padre le va a escuchar. Y bueno, vimos que en el verso anterior se dice que aún era necesario que un ángel viniera para consolarle. Porque, bueno, esto nos muestra que Dios no ignora nuestras angustias. No solo en aquel momento en el huerto de los olivos, donde está el Señor allí,
sino también con respecto de nosotros. Cada vez que tenemos una necesidad, y yo creo que en este momento muchos de los aquí reunidos tenemos una necesidad, una angustia. ¿Y por qué Jesús oraba? ¿Por qué nosotros oramos? Pues porque sabemos que Dios nos libra en la angustia. Y el hecho de que Dios haya mandado un ángel representa que Dios hace algo para fortalecernos. Sea un ángel en sentido, pues, de la posibilidad de percibir al ángel tal cual, eso es lo de menos. Sino aquí está con nosotros su Espíritu Santo, está con nosotros su amor, brindándonos la fortaleza. Y a veces en medio de nuestra desesperación y de nuestra necesidad, quizás no alcancemos a percibir o a recordar que el Señor está con nosotros. Pero yo les he insistido que el Señor no abandonó a Jesús en el Getsemaní, como no abandonó a Jesús en la cruz. Dios no puede abandonar a Jesús por múltiples razones. Primera, porque Dios es omnipresente y omnisciente. Lo sabe todo y está en todas partes. ¿Cómo podría abandonarnos? Porque Jesús es, además de un ser humano hecho a su imagen y semejanza, es también su Hijo eterno. Porque Jesús está entregándose y derramando su alma ante su Padre en comunión amorosa con su Padre. Entonces, definitivamente, muchas son las promesas de Dios de que Él no nos abandona. Por más difícil que sea la prueba, por más grande que sea la agonía, que la angustia llegue al grado de la agonía, de la crisis, de la tremenda lucha, debemos de saber que Dios no nos abandona. Lo sintamos o no, más allá de lo que podemos percibir, su promesa y la fe en su promesa son más importantes que nuestro desaliento. La fidelidad que Él ha prometido es más importante que nuestra preocupación. Está por encima de nuestra angustia. Hemos de saber con esta historia del ángel que consuela a Jesús y que le fortalece, que Dios está con nosotros. Y como dije, no necesariamente un ángel que, perdón decirlo así, en todo caso es un ser secundario. Dios mismo, su Espíritu Santo, el que en los evangelios se llama el Consolador, el Paráclito, el que está junto a nosotros siempre. El Espíritu Santo es persona, es Dios mismo que está con nosotros. Hoy estamos viviendo tiempos de angustia, porque entre otras cosas, y además de otras enfermedades que algunos hermanos nos han compartido que tienen esa situación, pues nos asuela esta epidemia o esta pandemia del COVID. Y si bien desde fines de noviembre y principios de diciembre estuvimos insistiendo, ¿no?, que venía esta ola terrible, pues bueno, es triste porque muchos hermanos no lo creyeron, no se previnieron, y las reuniones familiares del fin de año y las salidas y todo eso, pues trajeron el resultado. Y otros que tal vez se cuidaron, pero que finalmente pues fueron contagiados por personas cercanas. A diferencia de los meses anteriores, creo que todos nos hemos enterado ya de más personas contagiadas, de personas más cercanas a nosotros o nosotros mismos
nos hemos contagiado. Y aunque gracias, entre otras cosas, a las vacunas, porque déjenme decirles que el 70% de la ocupación hospitalaria que se ha triplicado es de personas no vacunadas. Gracias en parte a las vacunas, quizá gracias en parte a la variante, no hay tantas personas graves como podría haberlas, pero las hay. Los hospitales se están saturando, algunos están completamente llenos. En este sentido, nuestra hermana Normita Lara nos compartía que por alguna razón tuvo que estar visitando a un enfermo en un hospital, que por cierto en una de sus áreas es hospital COVID y que atiende ante todo niños. Y ella veía la gran cantidad de niños que llegaban enfermos, los que tenían que ser entregados por sus padres a los médicos, y aún no estando ella tan cerca, escuchaba los gritos de los niños ya dentro de las salas y de las áreas de internado, esperando hablar con una de las autoridades del hospital. Ella, pues casualmente, cerca de las secretarias, podía escuchar que no se daban abasto ni siquiera para hacer la contabilidad de los niños muertos, mucho menos las actas de defunción. Y bueno, pues estaba su corazón muy quebrantado, por supuesto. Y pienso en esa agonía, en esa angustia de los padres, incluso de esos niños, y de tantos hermanos que están enfermos y los que están en los hospitales, y incluso del que se contagia y tiene la angustia de no saber qué tan gravemente se va a enfermar. Entonces, cuando hablamos de los momentos previos de Cristo ante su muerte, de la angustia que Él vivió, también hemos de pensar en qué nos enseña a nosotros, porque todo lo que está en la Escritura no es mera información sobre el pasado. Es un mensaje de Dios, un mensaje vivo, para que nosotros podamos sentirlo, podamos ser consolados, podamos ser fortalecidos. Y por eso quisiera que pensemos, ¿no? Cómo Jesús sufre esta agonía, por supuesto, y ante todo, y ya lo hemos dicho, el motivo de la agonía de Cristo es entender, es poder hacer, ver con toda claridad cuál es la voluntad de su Padre. Pero por supuesto que hay muchos otros sentimientos en juego en el alma de Cristo en esos momentos de agonía. Y lo es también en nuestro caso. Frente a todos esos problemas que estamos cargando, que nos aquejan como un fardo, una carga pesada, de mucho tipo, ¿no? Problemas de muchos tipos que nos provocan tristeza, incertidumbre, dolor, enfermedad. Tenemos que esperar y buscar el rostro de Dios, así como Jesús, a veces quizá a solas, pero Él envía su ángel en sentido amplio de la palabra, ¿no? Aún refiriéndose a Jesús cuando llevó al pueblo de Israel por el desierto, dice el Deuteronomio, mi ángel iba delante de ti. Su Espíritu Santo que está con nosotros. Y mientras tanto, bueno, quiero aprovechar lo que estoy diciendo para que no se mantenga usted, si acaso, ¿no? Yo sé que la mayoría no se mantenga en la imprudencia. Porque paradójicamente sigue habiendo iglesias que dicen que no pasa nada, sigue habiendo cristianos que dicen que la vacuna es el sello del anticristo, que el confinamiento es una manera en que el gobierno nos quiere dominar y que si tenemos fe no nos va a pasar nada. Ese tipo de necedades que están en contra de la evidencia de toda la realidad, especialmente de esa realidad en que nuestros hermanos y consiervos
se han enfermado o han fallecido, o niños inocentes han fallecido. No se enferma, no se muere solamente la gente no cristiana. No se enferma y no se muere solo aquellos a quienes Dios no cuida, aquellos que no tienen fe. Eso no es cierto. Las enfermedades son un fenómeno natural que nos va a afectar a todos, tengamos fe o no la tengamos. La fe no es la garantía de que no nos vamos a enfermar, es la fortaleza que vamos a tener aún enfermos para aceptar la voluntad de Dios y darle gracias a Dios. Por favor, hermanos, no seamos imprudentes. Jesús necesitaba, pues de alguna manera, la compañía, porque si bien es cierto que Él se adelantó, dice el texto, como un tiro de piedra, a distancia de un tiro de piedra, para orar, también quería que allí donde había dejado a sus discípulos, ellos estuvieran orando juntamente con Él. Hay momentos, quizás en todos los momentos de nuestra angustia, necesitamos del apoyo, de las palabras de alguien, de la ayuda física, material, de la oración de los demás. Saber que están orando, saber que les preocupamos. Saber que no solo Dios está oyendo que yo clamo a Él, sino que otros están clamando a Él. Claro, siempre yo he dicho que Dios no necesita ser convencido, pero no deja de ser un alivio saber que podemos poner nuestras peticiones ante Él y que Él tiene muchas maneras de contestar, ¿no? Dios nos trata de muy distintas maneras, porque no podemos decir, es que Dios nunca contesta, siempre nos deja en la prueba. No. Tampoco podemos decir, Dios siempre contesta y hace milagros. No es cierto, tampoco siempre contesta y hace milagros. Es que siempre va a pasar lo que Dios quiera. No, muchas veces Dios nos deja en libertad. Y muchas veces nosotros podemos escoger. Piense, por favor, siempre en Dios, entre otras cosas, como un padre. Y si usted es padre, sabrá que hay circunstancias en las que el hijo tiene que hacer exactamente lo que usted le diga y no hay otra opción. En cambio, hay otras circunstancias donde usted le permite al hijo escoger qué le gusta o qué quisiera. Hay otras circunstancias donde es posible que usted indique una cosa y el hijo pida otra y usted ceda y diga, bueno, estoy de acuerdo. Así es Dios. Y nosotros en esa búsqueda de su voluntad, pues estamos, entre otras cosas, tratando de comprender qué. Y no dejamos de orar y no dejamos de interceder, porque nunca sabemos si esta situación en la que estamos es de esas que inexorablemente tiene que ser así. O es de aquellas que si le pedimos a Dios, Dios va a decir, está bien, te lo concedo. O es de aquellas donde Dios nos deja en plena libertad para que nosotros escojamos. Hay muchas formas. Dios, por supuesto, siempre respeta nuestra libertad, pero siempre también y al mismo tiempo nos trata como hijos. Eso quiere decir que aunque no nos obliga, a veces sí nos conduce hacia ciertas cosas, ¿no? Yo estoy sorprendido porque a veces cuando queremos hacer lo equivocado, lo que no debemos, no siempre, ojalá eso fuera siempre, pero ocasiones, la voluntad del Señor es misteriosa, no es que podamos comprenderla toda. Pero digo, hay ocasiones en que Él nos va conduciendo a través de lo que pasa hacia donde tenemos que ir. Hay ocasiones en las que incluso de esa manera nos impide equivocarnos o nos impide pecar. Es sorprendente. Yo le confieso, sí me he llegado a enojar con Dios cuando me impide algo. Claro, pasado el tiempo, pues uno dice, gracias a Dios. Claro, insisto, no siempre. Dios también, si somos necios, nos da oportunidad de equivocarnos y de sufrir terribles consecuencias, como fue el caso de Esaú,
Esaú, el hermano de Jacob, que vendió su primogenitura y que se dice en la epístola de Santiago que aún después, queriendo recuperarla, no pudo, porque fue un profano. Pero, pues, ¿a qué me hace pensar todo esto? Esta importancia de buscar, por un lado, la voluntad de Dios, al mismo tiempo de tener confianza en su provisión y en su guía, al mismo tiempo de cuidar mi corazón, mis decisiones, de analizar mis pecados, al mismo tiempo que sufro los problemas, las angustias, y eso es natural. No se sienta usted culpable porque sufre o porque está triste. No es que el cristiano tendría que estar siempre regocijándose. No, el cristiano, como muchos salmos lo expresan, también sufre. Todo eso al mismo tiempo, ¿no? Porque al mismo tiempo que hay sufrimiento, está el gozo de la esperanza, está la paz de la fe que sabe que Dios está con nosotros. Imagínense, al mismo tiempo que hay angustia, que puede haber tristeza, que puede haber temor, también hay paz y hay gozo. Suena paradójico, pero así es. Así es porque estamos en el mundo, porque estamos en la vida finita, porque somos limitados, porque tenemos que sufrir en todo el resto de nuestra peregrinación. Pero también es verdad que el Señor está con nosotros, que el fruto de su Espíritu es amor, es gozo, es paz, y que la fe es esta certeza, esta determinación, este coraje de no darnos por vencidos, porque el Señor está con nosotros. Jesús entonces va con los discípulos una vez que ha orado, y resulta que ellos están durmiendo. Sí, yo pienso que Jesús sufrió muy profundamente, al grado de lo que nos dice este añadido de Lucas: agonía, gotas como de sangre, pero al mismo tiempo y con todo el dolor, pienso que Jesús al final de su oración recibió la confirmación de cuál era la voluntad de su Padre. Es decir, mientras Jesús está orando, dice: Padre, si ir a la cruz, morir, ser rechazado, convertirme en peor que nada, ¿va a traer la solución al mundo? Bueno, eso acepto. Si es tu voluntad, eso quiero. Pero si esa no es tu voluntad, no me permitas equivocarme. Yo no tengo vocación de mártir por la sola vocación. No sé, tantas cosas que venían a la mente de Jesús y del diablo que le tentaba y le engañaba y le decía: ese no es el camino. Creo que cuando Jesús se levantó y fue a buscar a sus seguidores, y a pesar de que esa angustia no desapareció, porque apenas comenzaba la mayor parte del sufrimiento y del dolor, llevaba ya una certeza que le daba paz y que le daba una alegría, curioso, es una alegría que está más allá de la angustia y la tristeza. No elimina la tristeza, pero ya está más allá de la tristeza. ¿No? Y no es que usted esté en una neurosis cuando al mismo tiempo que se siente triste y acongojado, por otra parte, y al mismo tiempo siente la paz y la alegría de Dios, porque así es. Jesús se paró con la tristeza y la angustia de lo que venía, lo que le iba a suceder, pero al mismo tiempo con la serenidad de espíritu: Padre, sé lo que me has pedido. No es agradable, eso es claro, porque Él ya había pedido: si es posible, pase de mí esta copa. Para lo que nos agrada como seres humanos diseñados por Dios, para disfrutar de su creación y disfrutar de la vida,
La cruz y la muerte y el dolor no son aspiraciones. Por eso Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. Creo que es también una oración de todos nosotros, ¿no? Señor, si es posible, no me pruebes tan duro. Señor, si es posible, no me reprendas en tu furor. Corrígeme en tu misericordia. Señor, si es posible, protégeme, protege a mi familia. Señor, si es posible que en este contagio de COVID no me muera, dame esa oportunidad. Claro, es normal y es una oración correcta que nosotros le digamos al Señor. Que la copa amarga pueda pasar de nosotros, no tengamos que beberla. Pero más allá de eso, en el fondo de esa petición, más atrás de esa petición, en nuestro corazón tiene que estar la disposición de decirle, Señor, lo que tú digas. Lo que tú digas. Y aquí quiero insistir, aunque ya hemos insistido en ello, que la oración es diálogo amoroso. Si la entendemos así, va a ser más claro que oramos en una plática con el amado. Y en esa plática con el amado, lo único que se anhela es la voluntad de Él, es la entrega total. Por eso es posible, ¿no?, decirle a la persona que se ama, a mí me gustaría esto o aquello si es posible, pero estemos de acuerdo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué es lo que tú deseas? Y así le decimos a Dios, nuestro amado por excelencia. Y a veces lo que Dios quiere es muy doloroso. Y no es porque Dios no nos ame, ni porque Dios quiera el mal, ni porque Dios quiera que suframos, sino porque a la manera de un medicamento amargo o de una inyección dolorosa, es el único remedio para nosotros. Y entonces esa voluntad dolorosa es por nuestro propio bien. Esa voluntad dolorosa es surgida del amor. Qué maravilla, cuánto nos enseña la agonía de Cristo, ¿no? Su corazón dócil, su aceptación de lo que su Padre anhela. Por eso decíamos, ¿por qué Jesús estaría dispuesto a no pedir una legión de ángeles, a no pedir que su Padre le hubiera dado aquí una vida placentera? ¿Por qué Jesús estaría dispuesto a tal sufrimiento? Lo entendiese a cabalidad o no, entendió que su Padre se lo pedía. Y entendió que si hacía algo que aunque no alcanzara a comprender cómo es que una cosa tan absurda como ser flagelado y asesinado redundaría en bien de los amados, lo aceptó por el bien, por el amor de todos nosotros, a todos nosotros. Si la oración es diálogo amoroso, también podemos colegir que los discípulos todavía no habían comprendido eso. Dice el texto que por causa de la tristeza se quedaron dormidos. Tampoco los culpemos tan sin misericordia, ¿no? Porque a veces la tristeza nos causa un tipo de depresión que no queremos saber nada más que dormir. No queremos movernos, no queremos hacer nada, estamos absolutamente tristes. Y así le pasó a los discípulos. Habían comprendido que nada bueno se avecinaba. El maestro había hablado mucho de que moriría, de que los dejaría, de que algunos lo traicionarían y lo abandonarían. Estaban tristes. Entre la tristeza y, según otro pasaje evangélico, la debilidad de la carne, en contraste con la solicitud, la disposición del espíritu,
Y creo yo además no entender cabalmente la oración como un diálogo amoroso, pues hace que ellos terminen dormidos. ¿Por qué digo eso? Porque cuando amamos podemos hablar con la persona amada un tiempo que nos sigue pareciendo breve, a pesar de que comparado con lo que marca el reloj, sea un tiempo largo, ¿no? Cuando uno no ha comprendido la oración como diálogo amoroso, pues puede orar un ratito y ya se cansó y ya no sabe qué pedir. Y bueno, las veladas de oración, las reuniones de oración suenan como algo muy aburrido. Hasta que vamos entendiendo que hablar con Dios no es solo pedirle cosas, es expresarle lo que sentimos, lo que queremos, decirle cómo le amamos, qué queremos entender de Él, platicarle nuestra vida, nuestros pensamientos y tratar de que escuchar al mismo tiempo su voz para entender su voluntad. Y así como se platica con la persona amada, pues es deleitoso platicar con Dios. Y ya lo más importante no es si me tardé o no me tardé. Puedo no haberme tardado y fue una oración profunda. Puedo haberme tardado y no sentir el tiempo porque estaba absorto en ese diálogo amoroso. El punto es que, pues, Jesús quiere que los discípulos estén alerta, porque les está diciendo: velen, oren, para que no entren en tentación. El problema más grave de las pruebas que nos provocan agonía o angustia, es que también al mismo tiempo son tentaciones en la medida en que el diablo quiere usarlas para desanimarnos, para que vayamos atrás de la fe, abandonemos la fe, para que entendamos incorrectamente la voluntad de Dios o terminemos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y no olvide que el diablo usa la Biblia. Cuando el diablo le dijo a Jesús: lánzate desde el pináculo del templo porque está escrito que Dios te va a cuidar y no te va a pasar nada. El diablo está usando la Biblia. Y yo les decía que tal vez entre los argumentos que el diablo sugería a la mente de Jesús para que no fuera a la cruz, estaba, por ejemplo, el sacrificio de Isaac. Mira, Isaac no murió al final, bastó con mostrar obediencia, ya no hubo muerte. El diablo usa la Biblia. El diablo no le va a venir a decir a usted cosas evidentemente malas. El diablo siempre le va a proponer cosas que parecen buenas, que parecen mejores. Por eso la advertencia: estén alertas. El diablo nunca se va a presentar como el diablo. El diablo siempre tiene que pasar inadvertido para que su trabajo sea eficaz. Por eso Jesús hablaba de él como ladrón en la noche. Y dice Jesús: para que no caigáis en tentación, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, orad para que no entréis en tentación. Aquí, entrar en tentación, podríamos traducirlo mejor como no ceder, no ser presa, no caer en la tentación. Es una frase parecida al Padre Nuestro, sobre todo en la versión de Mateo, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación. Otras traducciones dicen: no nos metas en tentación. Alguna paráfrasis dice: no nos sometas a pruebas demasiado duras. Pero el sentido más profundo es que no caigamos en la tentación. No podemos decir: Señor, quítame las tentaciones, porque las tentaciones van a estar con nosotros hasta que nos muramos. Es imposible no ser tentados. Cuando usted ya esté muerto, ya no será tentado. Ahí sí.
Y cuando usted resucite, no tendrá tentaciones. Pero ahora y hasta que muramos, seremos tentados. ¿Dios contestaría una oración como, quítame las tentaciones? No, porque las tentaciones son la escuela. Las tentaciones son la otra opción frente al amor. En cada tentación, en el fondo, es una elección. Si digo no a la tentación, estoy diciendo sí al amor de Dios. Si acepto la tentación, estoy tomando la otra opción contraria a amar a Dios. Y entonces, para que el amor sea decidido, para que el amor sea libre, para que el amor nazca realmente de la decisión del corazón de cada ser humano, tiene que haber la otra opción. Y es usted el único que puede escoger cuál de las opciones. Dios no le obliga a no comer el fruto del árbol prohibido. El diablo no le obliga a comer del fruto del árbol prohibido. Hay una invitación de Dios: no comas, ámame. Hay una invitación del diablo: come, independízate de Dios. Usted y yo somos los únicos que podemos decidir. ¿Y qué nos puede ayudar a decidir en esto? Dice Jesús, y lo dice 2 veces en el pasaje, la oración. ¿Por qué la oración? Porque acabamos de decir que la oración es diálogo amoroso. Si yo me mantengo en contacto con el amado, me siento con la fuerza de la fidelidad. Y cuando tengo dudas y platicamos acerca de mis dudas, me siento dirigido por su sabiduría. Y cuando escucho sus palabras amorosas, me siento fortalecido al recordar ese amor que está conmigo. Pues todo eso es lo que me va a dar más fuerza, más visión para la decisión de decir no. Y que se haga una realidad el Padre Nuestro, ¿no? Cuando dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Pero Dios no nos libra del mal moral, en su omnipotencia, de decir simplemente, tú ya no vas a ser tentado, tú no puedes pecar. No. Dios permite las tentaciones, Dios permite que el diablo aún no sea juzgado, no sea destruido. Dios permite que yo sea una persona con voluntad, todavía con posibilidad de pecar. De ahí que Jesús insista al levantarse y al despertarlos: levántense, tenemos que irnos, oren para que no entren en tentación. Ahorita no oraron, como yo se los dije al principio, ahí lo encontramos. Les dijo, oren para que no entren en tentación, y ellos se durmieron. A pesar de eso, Jesús los despierta y les dice, oren para que no entren en tentación. Es decir, después. Ya ahorita no lo hicieron, háganlo después, porque las cosas no van a cambiar, no van a mejorar. Ahora el maestro va a ser asesinado y luego va a estar ausente por mucho tiempo. Tenemos que orar. Y entonces, cuando Jesús les dice, levántense, vámonos, y luego dice que en ese momento llega Judas con la turba, me hace pensar que Jesús sabe que Judas lo va a traicionar, pero no puede saber el momento exacto en que lo van a prender. Mire, Jesús como hombre no es omnisciente, no lo sabe todo. Jesús como Dios lo sabe todo, pero acuérdese que cuando Jesús encarnó se limitó a su condición humana. En su condición humana Jesús no sabe cómo lo van a prender o cuándo lo van a prender o cómo va a morir a fin de cuentas, ¿no? Tiene una idea, pero no puede saber los detalles, como nosotros no podemos saber exactamente qué me va a pasar mañana o de qué me voy a morir, ¿no? Y entonces si Jesús está orando en agonía y les dice a sus discípulos, vámonos, es porque, pues por un lado, Él estaba esperando tal vez que
no llegara ya tan rápido el momento. Tal vez pensó, bueno, tal vez no sea hoy, tal vez todavía nos vamos a ir a la casa a dormir. No, vámonos de aquí. Pero ya no se pudo realizar esa acción de vámonos de aquí, porque en ese momento aquellos llegaron. Allí lo tenemos en el versículo, perdón, ya me fui de Lucas. Mientras él aún hablaba, ¿no? Fíjense qué repentino fue esto. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y entonces ahí Judas, y aclara, uno de los 12, por cierto había 2 Judas en el grupo de los 12, por el contexto sabemos Judas Iscariote, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Ya hemos hablado bastante de Judas, ¿no? Cómo tuvo la oportunidad de ser un apóstol, no solo un discípulo, un apóstol. Fue un apóstol. Fue el tesorero del grupo porque Jesús necesitaba que alguien administrara los recursos para los viajes, las comidas y demás. Fue un gran amigo de Jesús al que Jesús llama su hermano. Su hermano. Ese amigo a quien Jesús le da de comer de su mismo plato, ¿no? A quien Jesús le había dado ya la oportunidad de no traicionar, de confirmar su pacto de amistad, de arrepentirse. Pero ya les acabo de decir que en las tentaciones Dios nos obliga a no caer, no nos obliga a no caer, ni el diablo nos obliga a caer. El diablo le está diciendo a Judas, sí, mira, te van a ofrecer dinero y vaya a saber qué otros intereses tenía Judas, ¿no? Y por otro lado Jesús, mira Judas, sé mi amigo, come conmigo. Ahí están 2 invitaciones. Al final Judas decide. ¿Y cuál toma? Traicionar. El Evangelio de Juan ilustra esto con un lenguaje figurado, ¿no? Entonces Satanás llenó el corazón de Judas. ¿Qué quiere decir eso? No es algo físico, no es que el diablo se le metió, ¿no? Estar lleno de algo o de alguien es estar imbuido, estar en acuerdo con, en la misma idea que, en este caso, con el diablo. A tal grado, Judas delibera y confirma su decisión que toma acciones. Recuerde que la tentación, mientras no nos lleve a la acción, no es todavía un pecado. Pero cuando la tentación más allá se convierte en una acción de parte nuestra, es pecado. Y si la acción o las acciones posteriores son totalmente deliberadas y requirieron todo un esfuerzo y una premeditación, pues son un pecado mayor. No es lo mismo un pecado que surge al calor del momento de cualquier índole, que el pecado premeditado, elaborado, en el que se ha perseverado. Eso es diferente. Bueno, y entonces es triste porque, como Pablo dirá en sus cartas, saludaos con ósculo santo. Ósculo es beso. La costumbre, incluso hasta hoy en algunos países de Europa Oriental y de los países árabes, es que los hombres se saludan con beso, sin ninguna implicación de ideología de género. Pero era y sigue siendo un signo de amistad, de amor, y de amistad es pacto, ¿no? Así que quizá algunos de la turba, de los soldados romanos o de quienes les acompañen, soldados del templo, no conozcan personalmente a Jesús. Para comenzar, no saben exactamente dónde encontrarlo. Judas sabe que de manera frecuente van a orar al huerto y por eso los lleva al huerto y sí, ahí está Jesús. Ahora, ¿quién de todos estos es Jesús? Además está oscuro. Judas establece una señal. Aquel a quien yo salude como si nada hubiera pasado, a quien yo salude como mi gran amigo. Qué cosa tan triste, ¿no? Tal vez Judas hasta pensó, yo voy a engañar a Jesús, si yo lo saludo como grandes amigos,
pues va a pensar que no fue mi culpa, que me obligaron, que yo estoy en otra disposición. Bueno, no sé qué haya pensado Judas, el texto no lo dice. Pero lo que es evidente es el hecho tristísimo de que frente a una acción amorosa tan simbólica como es un beso, digo tan simbólica porque es la manera en que en el Antiguo Testamento encontramos relatos, ¿no?, de hombres que se encuentran o se despiden en situaciones muy dolorosas, como Esaú y Jacob, o David y Jonatán. Porque un beso es tan simbólico como que el primer beso se daba después de la boda, que en las mismas leyendas religiosas medievales, el beso representa el inicio de la sabiduría. Incluso entre los cátaros era como un rito de cómo el aprendiz recibía el espíritu para convertirse en un discípulo. Y por supuesto, entre las personas que se aman, el beso es muy significativo. Aún cómo es que Judas, dice, toma esta acción y con ella, y Jesús se lo reclama, ¿no? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No creo que Jesús se lo haya dicho con resentimiento. Lucas presenta a un Jesús muy mesurado. A reserva de los versos 43 y 44 que ya hemos comentado, pueden ser un añadido, todo el resto del relato de Lucas acerca de Jesús es un Jesús de un gran control de sus emociones. No le dice a Judas, ¿por qué me entregas con un beso, con un resentimiento? Sino, primero, porque Jesús es claro siempre en lo que dice. Como le dijo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas. Pues a Judas también le está diciendo, no me engañas, ya no estoy considerando esta acción, porque no lo es, como una acción de amistad. Pero también debe habérselo dicho como una invitación al arrepentimiento. Tal vez no habíamos considerado eso, ¿no? ¿Qué tanto quiere Jesús que Judas se arrepienta? Porque ya estamos acostumbrados a ver en Judas el malvado, el perdido, el predestinado para la condenación. Pero mire, hasta los evangelios apócrifos ponen a Judas ya desde que eran niños como amiguito maloso de Jesús, que cuando Jesús hacía los pajarillos de barro y les soplaba y se iban volando, Judas con su resortera les tiraba, ¿no? No, eso no es Judas ni es la manera bíblica con que Dios trata nuestros pecados. Pensemos en Caín. Si usted ha leído con cierto detenimiento los capítulos 4, 5 del Génesis, va a ver que se habla más de Caín que de Abel. Es más, de Abel se dice el hermano de Caín. El personaje central es Caín. Y no solamente por su maldad, sino por la manera en que Dios trata con él. Cuando Caín se enoja, Dios le habla. Nosotros etiquetamos al malo y decimos, ese es malo. Ya lo concebimos como alejado de Dios y que Dios no quiere tratos con esa persona. El legalismo, ¿no? El legalismo de muchas iglesias así etiqueta al mundo, al pecador allá afuera. Incluso al pecador dentro de la iglesia. Tiene su etiqueta y ese es un pecador. Pero ¿cómo trató Dios con Caín? Cuando Caín se enojó y antes de que cometiera el fratricidio, Dios le dijo, Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si tú actúas bien, tu ofrenda será acepta. O sea, Dios le está diciendo cuál es el motivo y cuál es el remedio. Y luego le está advirtiendo, en el hebreo hay un juego de palabras ahí. El pecado está agazapado como una fiera que se va a lanzar sobre ti, pero tú podrás resistirlo. Esto que estamos diciendo de la tentación, ¿no? Caín no estaba predestinado para matar a Abel, ni para ser un malvado. Y no lo digo yo, se lo está diciendo Dios. Caín, el pecado está al acecho, puedes resistirlo.
Se lo advirtió antes. Caín no escuchó y pecó. Mató a su hermano. Y con todo y ello, Dios le hace una pregunta. Y es que en ese sentido Judas es Caín. Es el fratricida, es el que mata a su hermano. Pero en este caso, a su hermano mayor, Jesús. Si no lo mata él con sus propias manos, como probablemente lo hizo Caín. Si es la causa mediata de la muerte de su amigo, de su hermano. Caín, ¿dónde está tu hermano?, le pregunta a Dios. ¿No Dios lo sabe todo? Claro. ¿Dios ignoraba dónde estaba Abel? De verdad, Dios dijo, a ver, oye, Abel no ha venido al huerto, ¿dónde andará? Dios lo sabe todo. ¿Por qué la pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Es la oportunidad para que Caín confiese, se doblegue, se postre y diga, Señor, no te escuché, perdóname, lo maté. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Podrás perdonarme? ¿Habrá un remedio? Pero Caín no dice eso. Caín se escuda y se esconde y dice, ¿por qué me preguntas a mí? Yo no soy la nana de mi hermano. Entonces Dios tiene que dar un paso más y decirle a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. Esa tierra en la que tú labras la comida, no ha embebido el agua, sino la sangre. Ahí está la tierra manchada por la sangre. Clama a mí. Caín se ve descubierto y le dice a Dios, grande es mi maldad. Cualquiera que me encontrare me matará. Claro, olvidémonos de que esta historia nos lleve a las preguntas de quién lo va a matar, etc. Es una historia de la época antigua para explicar, entre otras cosas, lo que se llamaba la ley de la venganza. Y Caín dice, cualquiera que me encuentre me matará, porque es justa la venganza de algún familiar más por haber matado a su hermano. Y entonces, y esto es quizá lo más sorprendente de todo, dice, Dios le puso una marca para que nadie matara a Caín por una venganza justa. Ni siquiera iba a ser una muerte injusta, iba a ser una venganza justa. Y sin embargo, Dios le pone una marca para que no lo castiguen. Sí me sigue como el personaje central ahí es Caín. Desde Caín analicemos a Judas. El texto de Lucas habló ya de Judas, vuelve a hablar de Judas. En el libro de los Hechos, Lucas seguirá hablando de Judas. ¿Por qué se habla tanto de Judas? Cuando un versículo hubiera bastado. El malvado, el predestinado para perdición que traicionó a Jesús, ya se acabó. No. Cuando Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, es una pregunta. Es también la oportunidad, como la oportunidad que tuvo Adán o la oportunidad que tuvo Caín, cuando Dios pregunta algo. Es la oportunidad de decirle, pequé, me equivoqué. Señor, perdóname. No puedo justificarme. No puedo hacer más pequeño mi pecado. No puedo remediarlo. No puedo desaparecer las consecuencias. Pero lo reconozco. Perdóname. Qué contraste tan terrible si contestamos esquivando la pregunta, escondiéndonos en una actitud que signifique yo no he hecho nada. Bueno, entonces los discípulos no sabían qué hacer, no habían entendido el espíritu de mansedumbre y de humildad de Jesús. Y le dijeron, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Sacamos las espadas
Ya ves que en la cena nos dijiste que compráramos espadas. Aquí te dijimos que traíamos 2. Sacamos las espadas, nos defendemos. Creo que en el fondo los discípulos esperaban un respaldo milagroso de Jesús, porque 2 espaditas para unos pescadores que no eran guerreros, contra una turba de yo no sé cuánta gente que traía palos y espadas, y por si fuera poco, atrás de esa turba estaba todo el respaldo, el poder del ejército romano, que eran 2 espaditas, ¿no? Pero, por supuesto, ellos dijeron, mira, si Jesús multiplicó los panes, si Jesús levantó un muerto, pues ahorita nos apoya. Lo de las espadas son lo de menos, ¿eh? Ahorita Jesús va a desatar su poder. Y Pedro, lo sabemos por otro evangelio, ni tardo ni perezoso, fue el primero que sacó la espada y quiso defender al maestro. Esto es no entender por qué Jesús moría. Recuerdo cuando en el cuento de Oscar Wilde, del gigante egoísta, al final él encuentra al niñito gracias al cual él abrió su jardín y lo ve herido. Y le dice el gigante, ¿quién te hizo esas heridas? Dime, y se enfurece y está dispuesto a matar a quien haya hecho las heridas, a aquel niñito que le había mostrado su afecto. Y el niño, que es Jesús, le contesta, son las heridas del amor. Y nosotros, por supuesto, alguna vez hemos imaginado que si hubiéramos estado allí, hubiéramos defendido al maestro, ¿eh? Yo sí llegué a imaginar eso, ¿no? ¿Por qué no estuve allí? Hubiéramos hecho algo por defender al maestro, que no fuera la cruz. No habíamos entendido que su entrega era voluntaria, que su muerte era una muerte amorosa. Y en un espíritu diametralmente opuesto al amor, los discípulos piensan, como dije ya, piensa hoy la tentación de la teología de la liberación, que se puede tomar la espada, que se pueden resolver las cosas, incluso la lucha contra el mal. No es que el teólogo de la liberación sea deliberadamente un malo, él piensa que está luchando contra el mal, pero pensamos que podemos luchar contra el mal con espadas. Y Pedro no calcula cortar una oreja. La intención de Pedro no es cortar una oreja. La intención de Pedro es empezar a matar personas, y la primera es cortarla a la mitad dándole un espadazo en la cabeza. Por supuesto que no tiene buen tino y le corta la oreja, ¿no? Jesús sigue mostrando su amor y su mansedumbre. Mansedumbre es esa capacidad que hace que podamos no defendernos, aunque seamos agredidos, insultados, atacados. Es un fruto del Espíritu Santo. Es una cualidad del cristiano. Debe ser ante todo una cualidad del que sirve a Dios. La mansedumbre. No estamos aquí para defendernos. Pero pienso entonces en Jesús, ¿no? Evidentemente que, pues en su carne él podría haber dicho, sí, defendámonos, huyámonos, lo que fuera. En otro de los evangelios dice Jesús una explicación. Si yo quisiera, le pediría a mi Padre una legión es de 5,000, 6,000 soldados, ¿no? De ángeles, contra estos, ¿no? Que podrían con nosotros. No, eso no es. Tampoco Jesús se cruza de brazos y dice, bueno, pues Pedro se equivocó, allá él, y ese que le cortaron la oreja, qué bueno que aprenda, ¿para qué viene contra mí? Jesús va más allá, tratando de pagar con bien lo malo que le hacen, porque ese es un principio espiritual. Paguemos con bien al que nos hace el mal, porque la primera inclinación de nuestra carne es
Pues si me hizo, lo justo es tal cosa. O incluso más allá, si puedo y me desquito y yo le hago peor. Por eso nos establece claramente, por ejemplo, Romanos 12, no paguen el mal por mal, sino con el bien. Y entonces Jesús, a pesar de que esa persona entre las demás venían todos contra él, Jesús usa su poder, sí, pero no para defenderse. No usa su poder para destruir a esos enemigos que venían injustamente. Si hace un milagro en ese momento Jesús, es para sanar a ese hombre herido. Y si alguna palabra no muy agradable tiene que decirle a sus discípulos, es basta, ese no es el camino. Porque cuando vamos equivocados, el Señor nos habla fuerte, pero es porque nos ama. Ahora los discípulos tienen que comprender que el camino del cristiano es un camino de mansedumbre. Y ese Pedro y los demás que quisieron defenderse, ese Pedro que quiso cortar por la mitad a una persona, terminará algunos años después como un apóstol aceptando el martirio, como lo aceptó Jacobo, como lo aceptó Pablo, sin deseos de matar a nadie, sin una espada en la mano, sino con la alegría de tener el privilegio de morir por nuestro amado, el orgullo de que todos sepan quién es nuestro amado, decir a los cuatro vientos y a toda voz quién es nuestro amado. Así murieron. Jesús les reclama a los principales sacerdotes. Noten que este es un asunto político religioso. Hay mucha gente que dice es que yo no quiero nada con la religión. Bueno, no olvidemos que la religión institucionalizada, desviada de los verdaderos principios espirituales, aunque sea la judía, aunque fueran los sacerdotes judíos, lo digo para los enamorados de lo judío, estaban allí con los jefes de la guardia del templo y los ancianos. ¿Qué les dice Jesús? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Por qué si yo todos los días he estado en el templo enseñando? ¿Por qué no fueron allí a la luz del día y me prendieron? Es obvio, porque el pueblo ve en Jesús un profeta. Y si ellos aprenden a Jesús frente al pueblo, es un acto políticamente inoportuno, porque el pueblo se volverá contra ellos. Entonces sí, aunque Jesús no lo quisiera, tal vez el pueblo le hubiera defendido. Pero el mal necesita siempre esconderse. El mal, dice Jesús, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es la época que estamos viviendo, hermanos. Identifiquémonos con Jesús. Él vivió esa hora en que, siendo Él el Hijo de Dios y pudiendo pedir a su Padre lo que quisiera, aceptó que en esa hora de acciones oscuras, de ser aprendido cuando nadie se enterara, ninguno de los destinatarios de los milagros que estaba agradecido con Jesús se enteró de en qué momento estaban aprendiendo a el predicador profeta. Ninguno de los que podía haber protestado o defendido se pudo enterar, porque el juicio se hizo durante la noche, a la mañana ya estaba condenado y antes del mediodía ya estaba crucificado. Esta es la manera de actuar de los políticos de nuestro tiempo, exactamente la misma, no ha cambiado nada. El gobierno actual de México, por supuesto, y de los demás países, es igual. Haciendo las cosas a escondidas, diciendo un discurso falso que toda la gente se cree y aprovechándose para hacer sus
cambios lo más rápido posible antes de que puedan ser impedidos, incluidas las leyes pro ideología de género que se aceleraron terriblemente mientras la gente estaba en cuarentena. Porque esta es la hora de las tinieblas. Esta es la autoridad de las tinieblas. No estamos exentos de ello, nos ha tocado vivir aquí. Decía yo, vivimos en Sodoma. Hace muchos años, si oíamos la historia de Sodoma, podríamos decir, fue en el pasado, tal vez algún día se repita, en algún lugar, en algún tiempo. Hoy, todos nosotros vivimos en Sodoma. Una hora oscura para el mundo. El misterio de iniquidad trabajando del cual ya hemos hablado. Por eso nos identificamos más con los momentos de angustia de Jesús, porque en nuestra peregrinación nos toca sufrir, porque tarde o temprano hemos de beber una copa amarga, porque en medio de esta tribulación tenemos que estarle diciendo, Señor, si es posible, pero no mi voluntad, sino la tuya. Porque es en este tiempo, en esta hora de tinieblas y de autoridad del mal, cuando la admonición de Jesús se vuelve más importante. Oren para que no caigan en la tentación. Hermanos, damos gracias a Dios por su bondad, porque Él sigue hablando a nuestras vidas. Solo quiero mencionar algo que nuestro pastor nos compartía. Dice, la fortaleza que Dios nos dará en nuestras vidas proviene de los que le buscamos. Necesitamos de alguien que nos apoye en sus oraciones, porque eso, al saberlo, nos va a consolar, nos va a sostener. Pensemos en Dios como un Padre. Él nos trata así como sus hijos, nos da libertad, pero también nos puede castigar. Nosotros debemos de aprovechar cuando reconocemos que hemos actuado mal, la oportunidad que Dios nos da de reconocer, de aceptar, de pedir perdón si hemos pecado, si hemos faltado al Señor, de confesarle nuestras malas acciones, de reconocer si nos hemos equivocado, de no justificarnos y de aceptar las consecuencias. Bueno, ahora quiero seguirle invitando para que usted no deje de participar en las células que tenemos a través de la semana. Agradecemos al Señor que varias personas nos han hablado, varios hermanos, hermanas, y están atentos y deseosos ya de participar. Algunos ya se han integrado, como nuestra hermana Maciel Silva y también nuestra hermana Ruth Carreto, y quizá algunos más. Agradecemos al Señor el deseo, el anhelo que tienen de tener comunión con nosotros, y de hecho ya están participando. También quiero comentarles que lleven en sus oraciones a nuestra hermanita Maciel, que ella también se ha contagiado junto con su esposo, pero
también nos dice que van mejorando y pues agradecemos también al Señor por ello. Si usted no se ha integrado a alguna célula, le animamos a que lo haga. Usted puede mandarme un mensaje vía WhatsApp. Le voy a dar mi número por si aún no lo tiene. Es 55 23 73 14 93. Usted puede llamarme y yo con gusto le añado, le doy los datos de las células para que usted escoja y decida cuál le conviene y pueda participar con nosotros y tener más comunión con los hermanos. Bueno, voy a darle oportunidad al pastor Cristian para que pueda presentar un ejemplar que tenemos aquí de la Biblia. Adelante, por favor. Sí, perdón, hermanos. Ya no les presenté la Biblia. Bueno, el título es General Historia, es castellano antiguo, pero se conoce también como la Biblia Alfonsina. Es quizá la traducción, si no 100% completa, sí la más completa en español, que se hizo por allá del año 1280. Y en ese sentido, y antes de que la Biblia estuviera cada vez más prohibida en España, es la primera Biblia en una lengua de Europa, es decir, de todos los países de Europa. En la primera lengua en que hubo Biblia fue el castellano, la Biblia Alfonsina, traducida de la Vulgata latina. En realidad tiene 6 partes, son como 10 tomos, aquí he puesto nada más unos pocos. Inserta, en una historia que va desde Adán hasta el rey de Castilla, Fernando III, padre de Alfonso X el Sabio. Alfonso X es quien convocó a la Escuela de Traductores de Toledo, integrada por judíos, árabes, cristianos, eruditos en las lenguas bíblicas sobre todo, para trabajar muchas obras, ¿no? En España se conservan códices modelo del texto hebreo de la Biblia, como la Biblia hebraica del Escorial, el Códice de Jalel, el Códice de Jerusalén, etc. Pero además, aunque antes del rey Alfonso hubo algunas traducciones que llamamos precisamente prealfonsinas, ninguna nos ha llegado completa. Los manuscritos se encuentran en la Biblioteca del Escorial. En otro sentido, pues quizá la primera Biblia que podríamos decir ya más en forma es esta, la Biblia Alfonsina. Claro, hubo otros intentos de las primeras Biblias en español, como la Fachenda de Ultramar y algunas versiones en catalán o en portugués. Es una época donde en el norte de España se promueve este tipo de trabajos, mientras que en otras regiones de España la Biblia ya está siendo prohibida, ya está siendo perseguida, incluso más bien en la frontera con Francia ya la Biblia está siendo perseguida para estos momentos. Entonces, bueno, pues hoy les presentamos algunos volúmenes de una edición actual, pero de un contenido pues del siglo XIII, que es la Biblia Alfonsina, un antecedente maravilloso. Por supuesto, la mayor parte de la gente no se ve a leer, tampoco fue una Biblia que se produjera en tal magnitud que todo el mundo la tuviera. Sin embargo, pues es un hito importante en la historia de la traducción bíblica y en particular de nuestra lengua castellana. Bueno, pues con el gusto de que sigan teniendo comunión con nosotros, hermanos, les seguimos invitando a que nos acompañen a las reuniones que tenemos entre semana, el miércoles a las 5,
nuestro culto de miércoles y pues ya volvieron actividades las células, los grupos el grupo de jóvenes, la clase de los niños, la reunión de mujeres. Seguimos teniendo la reunión de oración, que es los jueves a las 8:30. Le invitamos para que usted esté con nosotros, acompañándonos y juntos oremos a nuestro Señor. Y pues también los domingos a las 11, no lo olvide, el próximo domingo a las 9:30 tendremos nuestra reunión de mujeres. Les esperamos, hermanas. Y bueno, pues sin más vamos a terminar y quisiera pedirle que me acompañara a hacer una oración. Te alabamos, amado Señor, porque tú nos has amado con un amor tan grande, que te has entregado, que te has dado a nosotros. A pesar, Padre, de nosotros, tú nos amaste primero. Te agradecemos por la entrega, por tu sacrificio. Gracias por dar tu vida por nosotros, por todo aquel que se acerque a ti. Gracias porque eres bueno, porque siempre estás esperando a que el pecador se arrepienta y esperas que voltee sus ojos a ti. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado. Te alabamos en este día y te rogamos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, que estemos apercibidos de este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Te ruego, Padre, que hables a nuestros corazones, que nuestros oídos estén atentos a tu voz para seguir teniendo un diálogo amoroso contigo y podamos así conocer tu voluntad y lo que tú esperas que hagamos a cada momento, a cada día, Señor, que pasa. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu fidelidad siempre permanece. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús y te bendecimos. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. El Señor siga hablando a sus vidas.